Amén, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios una vez más por esta oportunidad que nos da de estar aquí presentes, de estar aquí dando la palabra de Dios, dando el mensaje de salvación, porque Dios nos ha dado la aprobación. Dios ha aprobado este ministerio porque es necesario para las naciones, porque ese es el llamado de Dios para cada uno de nosotros, de que se prediquen las buenas nuevas de salvación, de que se hable de su palabra, porque esto es lo que el mundo necesita. El mundo ya está harto de tanta droga, de tanta violencia, de tanta perdición, de tanta prostitución, de tanta mugre de este mundo, que el mundo ahora lo que necesita es la luz del Evangelio, porque este mundo vive en tinieblas, este mundo vive en oscuridad, vive en unas densas tinieblas de pecado, donde el pecado está haciendo estragos con la familia, con los hijos, los niños drogándose, las niñas haciendo cosas indebidas en las escuelas que no son agradables de Dios, y las consecuencias siempre van a venir, las consecuencias siempre van a llegar a la vida y van a pegar en donde más les duele, les va a pegar en donde más tienen su corazón, y es por eso que es necesario que se abre esta palabra. Si la ignoran o la aceptan, ya es de ustedes, pero la palabra se está predicando porque es un mandamiento de Dios, y cuando llegue el tiempo de estar cara a cara con Dios, no va a haber excusa, no va a haber nada de que usted pueda decir que no supo, porque se está predicando. Por eso la palabra de Dios quiere que todos vengan, que todos procedan al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie se pierda. Es necesario. Yo sé que esto muchas veces se toma como locura, ya la palabra de Dios nos lo advirtió, que para el que no cree esto es locura, pero que para el que cree esto es poder de Dios. Amén. Y por eso la palabra de Dios dice en Mateo 11:28, dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y los haré descansar. Esas personas que están trabajadas y cargadas son personas que están trabajadas del pecado, que están cargadas de pecado, que están cargadas de inmundicia y están cansados ya de esta vida, y por eso muchas veces buscan el suicidio, por eso muchas veces buscan desahogarse en el alcohol, piensan que el alcohol los va a hacer descansar de tanto problema, de tanta fatiga de esta vida, quieren descansar en lo más sucio de este mundo, porque piensan que la satisfacción, porque el placer momentáneo les va a dar un descanso, pero el verdadero descanso está en la palabra de Dios. El verdadero descanso está en Cristo, porque así dice la palabra de Dios: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, nosotros no sabemos de qué están cargados, pero todos en esta vida están cargados de algo. Están cargados de inmundicia, están cargados de blasfemia, pueden estar cargados de robo, de idolatría, de cualquier cosa pueden estar cargados, y esa carga es algo que no los deja llevar una vida ligera, no los deja llevar por una vida donde puedan sentir la verdadera satisfacción de Dios, donde puedan sentir el verdadero placer de servir a Dios, porque el pecado es lo que nos aleja de Dios. Aquí no hay una justificación de que Dios ama a todos y quieren decir que Dios ama a cualquier tipo de personas, que haga esto, que haga el mal. No, mi estimado amigo, mi estimado hermano, Dios aborrece el pecado, Dios no se complace en el pecado, Dios rechaza el pecado, y es por eso que ha mandado a su Hijo unigénito, para que nosotros tengamos esa revelación de pecado, porque dice la palabra de Dios que si Él no hubiera venido, nosotros no tuviéramos conciencia de pecado, pero como ahora Él vino y trajo la luz, nosotros no tenemos una excusa, nosotros no podemos justificarnos delante de Dios. La ignorancia no es una justificación, porque la palabra de Dios dice que aunque no hayan escuchado del Evangelio, aunque no hayan sabido del Evangelio, Dios puso la ley en los corazones. Dios puso la ley en los corazones, y esa ley es la conciencia. La conciencia siempre va a redarguir de pecado, pero muchas veces de tanta maldad, de tanta inmundicia, nosotros apagamos la conciencia y nos hacemos inconscientes de lo que estamos viviendo, nos hacemos inconscientes de lo que estamos haciendo, y porque vemos que el mundo lo hace y que la mayoría de gente lo hace, lo queremos aprobar y queremos pensar que está bien. Porque muchas veces he oído que dicen: no, que mira, ellos hacen esto y eso en el otro, y si ellos lo hacen, entonces quieren aprobarlo. Pero no, mi estimado amigo, mi estimado hermano, la palabra de Dios dice que la puerta a la perdición es ancha.
mas la puerta a la salvación es angosta. ¿Por qué dice que la puerta a la perdición es ancha, mi estimado amigo, mi estimado hermano? Porque para allá vamos, o para allá más bien íbamos todo el mundo. Más que cuando Cristo, por su amor infinito, nos rescató y nos llamó a su presencia, nos dijo y nos dio una nueva oportunidad y nos dio una nueva visión para que nosotros tuviéramos y nos resplandeciera la luz del Evangelio y para que pudiéramos ver este mundo de oscuridad. Porque este mundo de oscuridad está haciendo muchas cosas que piensan que están bien, pero por la ignorancia y por la dureza de los corazones están haciendo lo que están haciendo, porque han caído en actos vergonzosos, pero así ya no es en Cristo, porque hemos visto la luz y hemos sido transformados conforme a la fe que está en Jesús. Por eso, mi estimado amigo, si usted está cargado, si usted ya está cansado de esta vida pecaminosa y piensa que ya no hay una salida, déjeme decirle que la salida es Cristo. Por eso la palabra de Dios dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendid de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré el descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, mi estimado amigo, mi estimado hermano, porque a veces usted siente que está llevando una vida muy cargada, porque está cargando muchas cosas dentro de su corazón. Carga envidia, porque ve que a otras personas les va mejor. Carga unos celos inmensos, porque usted quiere tener las cosas que otros poseen, pero usted no las tiene. Usted tal vez carga un rencor hacia gente que le hizo daño en el pasado, carga un odio sobre gente que le hizo maldad, que le hizo daño, y usted no puede vivir tranquilo porque siempre anda con esos deseos de venganza, esos sed de venganza hacia las personas que lo transgrendieron. Y la palabra de Dios dice que usted debe de perdonar a sus enemigos, usted debe de amar a sus enemigos, las personas que le hicieron daños en el pasado, que lo trataron mal, debe de perdonarlos, debe de amarlos para que usted pueda llevar esa carga ligera, para que usted viva en esta vida ligera, para que usted viva en esta vida con ese yugo que es fácil de llevar. Solamente tienes que dejarte llevar por la obediencia, tienes que obedecer la palabra de Dios, porque sabemos, mis estimados amigos, que el obedecer esta palabra es difícil. El obedecer esta palabra para la carne no le agrada, porque esta carne lo que quiere es placer, esta carne lo que quiere es deleitarse en la inmundicia, esta carne lo que quiere es deleitarse en el pecado, esta carne lo que quiere es meterse sustancias tóxicas en el cuerpo para alterarse, para sentirse que andan viviendo, pero no quieren nada de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios demanda santidad, demanda un cambio, y para nuestra carne y para nuestros deseos es difícil. Es difícil, y es por eso que necesitamos nosotros clamar la presencia de Dios, clamar la presencia del Espíritu Santo, para que nosotros podamos vivir una vida agradable a Dios y haciendo su voluntad, pero con las fuerzas del Espíritu Santo. Usted con sus propias fuerzas no va a poder vivir bien, no va a poder hacer lo que debe de hacer, porque por eso muchas veces van a las capillas a jurar que no van a tomar en 5 meses, en 6 meses, en un año, y quieren prometer a Dios que por un tiempo lo van a dejar de hacer, pero Dios no quiere esos juramentos vanos, falsos, hipócritas, llenos de engaño. Dios lo que quiere es un verdadero cambio en tu vida, que para siempre ya te alejes de la mugre, que para siempre te alejes de la inmundicia, pero para que puedas hacer eso, para que usted pueda cumplir con eso, necesitas nacer de nuevo. La palabra de Dios dice que el que no naciere de nuevo de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios, no puede ver el reino de los cielos, porque es necesario, mi estimado amigo, mi estimado hermano, tener las fuerzas de Dios, tener las fuerzas del Espíritu Santo para que usted pueda vivir agradando a Dios. Amén. Por eso, mi estimado amigo, mi estimado hermano, es necesario llenarte de la palabra de Dios. Es necesario que tengas la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Amén, mis estimados hermanos. Dice aquí la palabra de Dios: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. El bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Amén, mis estimados amigos. Mucha gente se pregunta
¿por qué nosotros sabemos que Cristo es la verdad? ¿Por qué nosotros sabemos que Cristo es el verdadero Dios, el verdadero Mesías que vino a salvar a esta tierra? Porque el verdadero Dios, mi estimado amigo, es el que produce un cambio en tu vida, es el que te hace ser una nueva persona. El verdadero Dios es el que te hace pasar de las tinieblas a la luz admirable. El verdadero Dios hace que tú seas una nueva persona, que si eras majadero, injurioso, ratero, que si seas una persona que miraba mucha pornografía, una persona que le hacía daño a los demás, una persona envidiosa, una persona chismosa, una persona llena de engaño, una persona llena de maldad. Cuando tú vienes a la presencia de Dios, ese Dios produce un cambio en tu vida. Ese Dios que es verdadero y que es el Dios real de esta vida, de esta tierra, hace que tú dejes todo lo podrido, que tú tires toda esa mugre que te llena el mundo, toda esa mugre que se viene del pecado, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que cualquier espada de doble filo. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo limpia de todo pecado, la sangre de Cristo es la que hace que esto sea posible. Por eso, mi estimado amigo, mi estimado hermano, dice: hagan y saber a Juan todas las cosas que oís y ves. Los ciegos ven. Aquí los ciegos ven, los ciegos espiritualmente, los que no veían el pecado, los que no veían la maldad. Por medio de la luz del Evangelio, por medio de la luz del Espíritu Santo, es que tú puedes ver esa maldad que hay en tu corazón. Porque mucha gente se quiere justificar y dicen que no son malos, que ellos son buenos, pero la palabra de Dios es clara y es específica, y la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la presencia de Dios. Todos de los que estamos aquí en esta tierra, todos los que somos nacidos de mujer, traemos esa naturaleza de pecado, traemos esa naturaleza de inmundicia, porque esa es la naturaleza con la que nosotros hemos nacido, esa es la naturaleza con la que nosotros hemos crecido y con la que nos hemos desarrollado, y en la naturaleza que es del mismísimo infierno, porque esa naturaleza viene a causa del pecado, a causa de la transgresión. Por eso Dios, con ese amor infinito, con esa sabiduría celestial, sabiendo que nosotros no íbamos a cambiar por nuestras propias fuerzas, sabiendo que nosotros no teníamos ningún lugar para donde hacernos, por eso mandó a su Hijo amado. Por eso es necesario, mi estimado amigo, mi estimado hermano, que tú antes de morir te asegures de que llevas a Cristo en tu corazón para que pueda ser llevado a la presencia de Dios. Porque si tú mueres en pecado, si tú mueres sucio, la palabra de Dios dice que Dios no acepta ninguna cosa inmunda. ¿Y cómo podremos entonces llegar a la presencia de Dios si nosotros todos somos pecadores, todos estamos llenos de pecado? ¿Cómo? Eso es imposible. Pero para Dios nada es imposible. La única manera en que nosotros podamos limpiarnos de esa maldad y de ese pecado y de esas transgresiones es a través de la sangre de Cristo. Porque por eso fue hecho ese sacrificio en la carne. Porque muchas veces se preguntan que cómo ese sacrificio de la carne nos va a limpiar de pecado, por qué Cristo nos tiene que perdonar de los pecados si yo todavía no nacía ni nada. Pero déjeme decirte, mi estimado amigo, que esa es la naturaleza, y Dios sabe que esa es la naturaleza. Por eso Dios mandó a su Hijo, para que cada uno de nosotros podamos ser limpios, para que cada uno de nosotros podamos ser transformados, porque nosotros somos sucios, somos pecadores de naturaleza. Por eso necesitamos esa redención, por eso necesitamos a ese Salvador, por eso necesitamos esa ayuda, y por eso necesitamos ser limpios con la sangre de Cristo. No la desperdiciemos, no la desechemos, porque tal vez no pueda haber otra oportunidad. Aquí nosotros, mi estimado amigo, todos morimos por causa del pecado, todos morimos a causa de la transgresión. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta vida? ¿Cuál es el propósito de estar aquí en esta tierra? El propósito de esta vida, el propósito de esta tierra, el propósito de este tiempo que tú estás viviendo es que conozcas a Dios, es que conozcas a Cristo, porque la eternidad va a ser en su presencia, la eternidad va a ser con Él. Pero para poder llegar a estar a la presencia con Él, para poder llegar a estar a la presencia de Él, necesitamos ir con ropas nuevas, necesitamos ir con ropas limpias.
Y por eso la única manera en que nosotros podamos tener ropas nuevas, que la única manera en que nosotros podamos tener ropas limpias, es cuando somos lavados y cuando somos transformados por el poder y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Esas palabras yo sé que muchas veces suenan a locura, porque para nosotros muchas veces así sonó a locura, cuando nosotros nos hablaban del Evangelio, cuando nosotros nos hablaban de nuestro Señor Jesús. Nosotros pensábamos muchas veces que solamente era una religión, y pensábamos que muchas veces simplemente estaban tratando de lavarnos la cabeza, de engañarnos y todo eso, que para sacar dinero y todo esas cosas que muchas veces la gente piensa. Pero cuando tú le das la oportunidad a Dios, cuando le abres tu corazón, cuando haces la oración de fe, cuando le das chance al Espíritu Santo de que more en tu vida, y el Espíritu Santo de Dios empieza a transformarte, el Espíritu Santo de Dios empieza a darte una nueva vida, el Espíritu Santo de Dios empieza a darte una nueva visión. Ahí es cuando tú te enamoras del Evangelio, cuando tú te enamoras de la presencia de Dios, y cuando ya nada más quieres estar en la presencia de Dios, porque Dios ha sido bueno contigo, porque Dios te ha transformado, porque Dios te ha dado una nueva vida. Y es por eso que cuando tú vives esa vida y cuando piensas a sentir esa transformación, tú tienes ese deseo, tienes ese anhelo de llevar la palabra de Dios, tienes ese anhelo de predicar la palabra de Dios, porque es algo hermoso que es digno de ser compartido y es digno de ser recibido, mi estimado amigo, mi estimado hermano. Por eso, mi estimado hermano, no deseche estas palabras son necesarias para su vida, estas palabras son necesarias para su corazón, porque su corazón está dañado, su corazón está dolido. Usted piensa que está viviendo una vida agradable, pero no, mi estimado amigo, mi estimado hermano. Por eso la palabra de Dios dice que vayan y digan todas estas cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los ojos andan y los leprosos son limpiados. Los leprosos, mi estimado amigo, mi estimado hermano, aquí se refiere a los pecadores, a los que están llenos de pecado, a los que están sucios de pecado. Aquí la palabra de Dios dice que son limpiados. ¿Y cómo son limpiados? Por la palabra de Dios, por la sangre de Cristo, por la presencia de Cristo, mi estimado amigo, mi estimado hermano. Es por eso que usted va a ver a mucha gente que estuvo perdida en la adicción, a mucha gente, muchas mujeres que fueron prostitutas y que se revolcaron en la inmundicia, en el pecado, a muchas personas que fueron estafadores, muchas personas que fueron rateros, que fueron lo peor. Cuando vienen a la presencia de Dios y son transformados, cuando vienen a la presencia de Dios y son lavados y son purificados, solamente es por el poder de Dios. Por eso aquí dice la palabra de Dios que vayamos y demos testimonio, porque casi la mayoría de las personas que estamos aquí somos testimonios vivos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque muchos de nosotros muchas veces vivimos en drogadicción, muchas veces vivimos en alcoholismo, muchas veces vivimos en perdición, pero cuando fue el tiempo de Dios y cuando nosotros fuimos transformados por la palabra de Dios y que Dios nos dio una nueva vida y nos dio una nueva esperanza, y cuando nos llenamos de amor, ahí es cuando nosotros decidimos ir a predicar las buenas nuevas del Evangelio, ir a predicar que existe un Dios que cambia, ir a predicar que existe un Dios que te restaura, ir a predicar que existe un Dios que puede restaurar tu matrimonio, que puede restaurar tu familia, que puede restaurar cualquier tipo de situación adversa, que sana enfermos, sana cualquier tipo de enfermedad. Así que cualquier tipo de enfermedad que tú tengas, que tú estés pasando, ten en mente y ten bien claro que existe un Dios milagroso, existe un Dios poderoso, y que ese Dios, para que pueda obrar en tu vida, necesita que lo dejes vivir en tu corazón, necesita que lo dejes vivir en tu alma, necesita que lo dejes vivir en tu corazón para que lo aceptes y para que empieces a obedecer la palabra de Dios, porque naturalmente no la vas a aceptar, no la vas a vivir, porque no puedes con tus fuerzas, no puedes con tus propias fuerzas. Necesitas las fuerzas del Espíritu, necesitas las fuerzas de salvación. Por eso, mi estimado amigo, es necesario que aceptes a Cristo en tu corazón para que empieces a vivir esa nueva vida que Dios quiere mostrarte. Por eso dice la palabra de Dios: los sordos oyen y los muertos son resucitados. Por eso, mi estimado amigo, la palabra de Dios, cuando nosotros no tenemos el Evangelio, nos describe como unas personas muertas, porque dice la palabra de Dios que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, cuando andábamos en otros tiempos, cuando nos dejábamos llevar por las fuerzas de nuestros deseos, cuando nos dejábamos llevar por esas fuerzas, por esos deseos engañosos de la carne.
Por eso la palabra de Dios dice que nos da vida, y vida en abundancia, mi estimado amigo, porque ese es el Evangelio. A los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Amén, mis estimados amigos, mis estimados hermanos. Es necesario que usted le dé tiempo a Dios. Es necesario, mi estimado amigo, mi estimado hermano, que usted se acerque confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Amén, mis estimados hermanos. Por eso nosotros necesitamos seguir hablando del Evangelio, necesitamos seguir hablando de estas maravillas de Dios, porque es lo mejor, es lo más hermoso que uno puede hacer. Es aceptar la presencia de Dios, es aceptar a Cristo, porque de esto, mi estimado amigo, mi estimado hermano, usted jamás se va a arrepentir si usted acepta a Cristo en su corazón, si usted empieza a vivir conforme al Evangelio, si usted empieza a vivir conforme a la voluntad de Dios, usted jamás se va a arrepentir. Usted se va a arrepentir de muchas cosas más, de haber comprado un carro que nomás se le descompone, que nomás lo deja tirado. Usted se va a arrepentir de haberse comprado una casa que nomás le anda metiendo dinero. Usted se va a arrepentir tal vez de haber estudiado una carrera que ni siquiera le da dinero. Usted se puede haber arrepentido de haberse venido a Estados Unidos y dejar su tierra, o se puede arrepentir de haberse regresado, se puede arrepentir de muchas decisiones que haya hecho. Pero yo se lo aseguro y se lo garantizo, mi estimado amigo, mi estimado hermano, que usted jamás se va a arrepentir si le da la oportunidad al Espíritu Santo de Dios. Usted jamás se va a arrepentir si le da la oportunidad a Dios de que haga rema en su vida. Usted no se va a arrepentir, mi estimado amigo, mi estimado hermano, porque eso es lo mejor. Y eso está garantizado, eso está comprobado. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es semejante a un hombre donde el padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora 11ª, halló otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿No tenías tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, solamente asegúrese de que cuando el Señor lo llame, usted acepte el venir a trabajar para Él, el venir a tener su servicio, porque aquí no importa cuándo lo haya recibido, no importa cuándo usted lo haya aceptado, es necesario que lo acepte mientras haya vida. Mientras hay vida, hay esperanza. Y es por eso, mi estimado amigo, que es necesario que cuando venga el dueño de la viña, usted lo acepte en su corazón. Nosotros le damos gracias a Dios, le damos gracias al poder del Espíritu Santo que nos da la oportunidad de predicar la palabra, que nos da la oportunidad de llevar el Evangelio, porque el Evangelio es vida. El Evangelio es lo mejor que puedes tener tú en tu corazón. El Evangelio es lo mejor, mi estimado amigo, que puedes recibir. Esto es más valioso que los diamantes, es más valioso que el oro escogido, es más valioso que cualquier troca del año, es más valioso que cualquier otra cosa. Por eso nosotros le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da, y asimismo nos despedimos de este lugar, mas nunca de la presencia de Dios, y siempre le damos gracias a Dios por la oportunidad que se nos da de venir a predicar. Amén. Dios los bendiga y seguimos
avanzando. Amén, gloria a Dios.